Era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Qué bueno, un día más que podemos compartir, un día más que vamos a abrir las Escrituras para poder hablar de lo que dice la Biblia, de lo que necesitamos saber. Quiero que en este día prestes atención. Vamos a hablar sobre lo que significa Dios. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? Muchas personas se han preguntado tal vez esto y han confundido, pensando que Dios pueda ser la naturaleza, que Dios pueda ser un ser solo supremo, que Dios pueda ser una imaginación de la gente que necesita creer en alguien, o que Dios tiene diferentes nombres o diferentes formas de actuar. Hoy vamos a esclarecer a través de la Biblia. Hay cosas particulares en las cuales nos podemos detener para poder pensar en esto. Este pasaje que he utilizado en la palabra, en el capítulo 17, habla de un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre que vivía en la Ur de los Caldeos. Según la historia, los caldeos eran una civilización adelantada que tenía muchas cosas, pero también tenía muchas creencias. La vida relatada en la Biblia de Abraham habla de que ellos tenían dioses de todo tipo, tenían dioses domésticos. Los dioses domésticos eran aquellos que les servían para diferentes cosas y que los tenían en casa. También tenían dioses o imágenes que las tenían como creencia de pueblo y algunas cosas más que las tenían en su corazón. Cuando Dios dice aquí que lo llamó cuando tenía 75 años y lo llamó de una forma muy particular, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. En otras palabras le dijo: yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. No es que se refiere a un Dios, es el único Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando estas palabras en particular llegaron al corazón de Abraham, él se puso a pensar quién hablaba con él. Él nunca había escuchado voces a través de los dioses que tenían, aquellos que los podía mirar. Creía que muchas cosas se hacían. También en el pueblo se hablaba, en el lugar donde él vivía se hablaba que los dioses domésticos o los dioses que tenían les hacían favores, que podían tener cosas, que podían pedirle, que podían rendirle culto o tributo, pero nunca uno de ellos le había hablado. No sé si en particular a ti alguna vez te ha hablado algún Dios que pueda ser a un Dios mitológico. Han confundido las palabras muchas personas. Según si tú ves en el diccionario, comenzamos a ver que la palabra Dios también es llamada en diferentes idiomas. Los israelitas nunca mencionaban el nombre de Dios, no decían, sino llamaban por el tetragramatón, que son 4 letras sin vocales, las cuales no se podían pronunciar, pero que después posteriormente añadieron algunas palabras y se llamó Yahvé, o cambiando al español o a lo latino se llamó Jehová. Cuando nosotros comenzamos a pensar en este tipo de expresiones, también podemos ver que en otras traducciones, en otros idiomas, en el idioma griego, la palabra Dios viene de Dios, que significa también transformado o cambiado en Zeus. En Zeus después le pusieron Zeus Pater, que significa Dios Padre. Y así comenzaron a poner nombres, pero aquí específicamente a Abraham le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando vierte esto, a nosotros lo primero que nos viene es preguntar: ¿y quién es Dios?
¿quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Qué existe? Y miles de preguntas. ¿Sabe que la Biblia es tan hermosa que particularmente hace algo? El hombre tiene miles de preguntas. Una de estas es la primera: ¿quién es Dios? La Biblia, ¿cómo empieza? Este libro maravilloso con el primer libro llamado Génesis, que en su traducción literal o su significado significa la palabra Génesis, significa origen. Origen, principio, cuando empezó las cosas, cómo eran. Y cuando leemos el primer versículo de la Biblia, empieza con respuestas. Lo que encontramos en la Biblia son respuestas a muchas interrogantes o preguntas que tenemos. En este caso, hoy preguntamos: ¿quién es Dios? ¿O qué hace Dios? Y aquí en el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí aparece que Dios es el autor de la existencia de todo lo que vemos, que Él creó los cielos y la tierra. Dios. Ahí aparece que es Dios. Cuando se le aparece a Abraham, le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Pero también hay una gran pregunta: ¿hay que creer o no creer? ¿Por qué hemos creído en tantas cosas? ¿Por qué creemos hasta en cosas que puedan despertarnos superstición? Yo recuerdo cuando niño escuchaba muchas cosas y yo las creía y me asombraba, y hasta a veces quedaba con los ojos abiertos y la boca abierta y decía: ¡wow! ¡Qué bárbaro! Cuando me decían: ¿sabes qué? Tienes que tener una patita de conejo, le rascas y te va a ir bien, vas a tener suerte. Y yo decía: ¡wow! Así que buscar esas cosas y creer. Bueno, hay miles de cosas en que creer. ¿Y sabe cuál es el paso? Que cada uno decide en quién creer. ¿Cómo creer? También el nieto de Abraham. En este libro de Génesis, en el capítulo 28, tiene algo muy particular en lo que va a hacer. Así como su abuelo dice que después que lo escuchó y que le dijo: te voy a ser padre de multitudes, le lanza todas estas cosas, pero Abraham tenía que decidir si decir: bueno, creo o no creo, o quiero obedecerte o no obedecerte. Dice que él se postró y adoró, creyó. Para adorar a alguien hay que creer, hay que estar consciente. Y esa es la gran pregunta para ti. Lo que tú adoras, lo que tú ves, ¿crees que es Dios? ¿Es ese Dios? ¿Por qué lo crees? ¿Dónde está escrito? ¿O de dónde has sacado? No, me contaron. No, tiene que haber una base. Y aquí hay una gran base. Es la palabra de Dios. Aquí aparece un muchacho que te decía que era el nieto de Abraham, llamado Jacob. Y este muchacho tuvo una historia muy linda que la voy a relatar hoy día para que puedas entender. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multipliques, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaiot, y además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto.
Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Toma una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Jehová será mi Dios. Él tomó una decisión. Mire, imagínese, Abraham podía haberle contado a su nieto, podía haberle contado a su hijo para que le contara a su hijo, a su nieto, a Jacob, decirle: sí, un Dios me habló y me dijo. No, aquí es una decisión personal. Jacob dijo: si tú hicieres esto y esto y esto, yo te prometo que tú serás mi Dios. Pregunto, ¿tú hiciste lo mismo alguna vez? ¿Preguntaste quién es tu Dios? Y si ese Dios es el que te ayuda, es el Dios el que te bendice, el que hace, ¿por qué no lo sigues? ¿Por qué no lo haces el Dios de tu vida? ¿Y por qué no caminas con Él? Aquí muestra a un Dios que es así. Una gran palabra: yo soy, yo soy. Pero si nos vamos al capítulo 14 de Juan, Jesús, estando en esta tierra, dijo algo maravilloso que nosotros debemos pensar. Capítulo 14 de Juan, Evangelio de Juan, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Se fijan? Utiliza la misma palabra. Yo soy el Dios Todopoderoso, le dijo a Abraham. También le dijo a Jacob: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. Aquí dice, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú entendieras cómo llegar a través de Jesucristo, ¿por qué no haces la prueba? ¿Por qué no tomas y dices: si tú eres mi Salvador, si tú eres el medio por donde puedo llegar, si tú eres ese Dios encarnado en la tierra, yo te acepto como mi Dios. Yo quiero que seas mi Dios y que tú entres en mi corazón, que seas el Señor de mi vida. Yo te seguiré y haré lo que tú me dices. Es una decisión en cada persona. Dios no está buscando gente o súbditos que solo lo adoren y que se vuelvan religiosos, sino los que necesitamos de Dios somos nosotros. Nosotros necesitamos de un Dios que nos enseñe a vivir, porque este mundo está corrompido. Este mundo tiene serios problemas. Son cosas tan difíciles de entender. A veces quisiéramos que cambiáramos nosotros o cambiara la gente. Quisiéramos un Dios que nos dirija o necesitamos un Dios de favor. Mucha gente que busca un Dios y por eso hay hartos dioses en esta tierra.
los han confundido, solo los utilizan. Nosotros necesitamos a ese Dios verdadero. El apóstol Pablo también nos enseña con respecto a esto. Nosotros pudiéramos ir a través de las Escrituras y entender muchas cosas. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, ocurre un pasaje muy lindo con el apóstol Pablo que hace cuando él iba a las sinagogas a hablar. Versículo 16 del capítulo 17 de Hechos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, habiendo dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedras, a escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Y ese es Jesús, nuestro Señor. Yo quiero decirte que en este día Dios está permitiendo que entiendas quién es Dios, que tú tienes que tomar una decisión en tu vida. No puedes creer en muchas cosas, no debes creer. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios en el cual debemos creer y en el cual debemos esperar. Nosotros sabemos que Dios es el que va a vencer al mundo. Quiero terminar con esto en 1 de Juan capítulo 5, versos 1 en adelante. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese Dios es triuno.
3 en 1. 3 en 1. No 3 en 4. No 3 en 6. 3 en 1. Y ese es el Dios que le habló a Abraham y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Quiero pedirte que tú puedas leer con más ganas la Biblia, que comiences a indagar, porque los siguientes días hablaremos de este Dios triuno, 3 en 1. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos entender y cómo podremos saber que solo hay un Dios todopoderoso? Gracias por compartir este tiempo, y como tú ya sabes, escríbeme a ese email que está al pie de la pantalla, que con gusto te voy a contestar. Que ese Dios único, te bendiga a ti y a toda tu familia por siempre.